Autores de la literatura universal, su vida y obra. Charles Dickens. Creador de la novela social, Charles Dickens es considerado uno de los principales narradores de la literatura universal. Fue el primer autor que mostró una mayor preocupación por los humildes y marginados. En sus obras expuso las injusticias que la sociedad cometía contra los más débiles. Biografía. Charles Dickens nació el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth, Inglaterra. Fue el segundo de 8 hijos en una familia humilde. Pasó la mayor parte de su infancia en Londres y Kent, lugares que aparecieron con frecuencia en sus obras. Gracias a los libros de su padre es como su imaginación se desarrolló rápidamente. Asistió a la escuela a los 9 años, pero sus estudios quedaron interrumpidos cuando su padre, un pequeño funcionario que fue encarcelado por no pagar sus deudas. Por lo tanto, se vio obligado a trabajar desde los 12 años en una fábrica de betún, lo cual despertó en él la preocupación de la justicia social y la reforma, aspectos que fueron expuestos en sus escritos. En 1827 consiguió un trabajo como secretario legal y tras estudiar durante un breve periodo en el oficio, se convirtió en periodista en el Parlamento. En diciembre de 1833 publicó bajo el seudónimo de Voss la primera de una serie de originales descripciones de la vida cotidiana de Londres. El 2 de abril de 1836 se casó con Catherine Thompson, con la que tuvo 10 hijos. Charles Dickens murió en Kent, Inglaterra, el 9 de junio de 1870 tras sufrir un derrame cerebral. Premios y reconocimientos literarios. Charles Dickens no ganó ningún premio, pero sus escritos y conferencias hicieron que se convirtiera en una de las celebridades más populares y mejor pagadas de su era. Obras principales. La novela Oliver Twist del género narrativo fue publicada en 1837. La historia se centra en el pequeño Oliver, que a muy temprana edad sufre la pérdida de su madre y queda huérfano. Al quedarse sin madre, es recibido por el señor Brownlow en un hospicio gracias a un medallón que le había dejado su madre. En el hospicio, el pobre Oliver se enfrenta a una vida de hambre, frío y continuos maltratos. Un día, los niños del hospicio deciden jugar a quien de ellos pedirá un plato de comida extra, y Oliver es el elegido. Esa noche, Oliver, después de comer su ración normal, le pide al señor Brownlow más comida. Este hecho le genera más problemas a Oliver, quien ahora es señalado como el rebelde del lugar y buscan deshacerse de él a la brevedad. Cuento de Navidad, publicada en 1943 del género narrativo. Esta historia se centra en la vida del señor Scrooge, un anciano inglés muy avaro, tacaño y solitario que no celebra Navidad y solo piensa en ganar dinero. En víspera de Navidad, Scrooge recibe la visita del fantasma de Jacob Marley, su antiguo socio que murió años atrás. Este le cuenta que por haber sido avaro en vida, toda su maldad se ha convertido en una larga y pesada cadena que debe arrastrar por toda la eternidad. Le anuncia que a él espera un destino aún peor, y le anuncia que tendrá una última oportunidad de cambiar cuando reciba la visita de los 3 espíritus de la Navidad. Sin embargo, Scrooge no se asusta y desafía la predicción. La novela David Copperfield del género narrativo, publicada en 1849, narra la historia de un niño que tras superar una infancia difícil se convierte en un miembro respetable de la sociedad. El joven David pasa una temporada terrible en casa de su padrastro. Aguanta los abusos en la escuela y el humillante trabajo infantil antes de escapar a casa de su tía en Dover, donde cambia su vida. Asiste a la escuela de un maestro bondadoso, se convierte en un famoso periodista y escritor, y finalmente se casa con su amiga de la infancia. Historia entre dos ciudades, publicada en 1859 del género narrativo. La historia se desarrolla entre Londres y París. La primera ciudad simbolizaría de algún modo la paz y la tranquilidad, la vida sencilla y ordenada, mientras la segunda
representaría la agitación, el desafío y el caos. Los personajes de esta historia no son ni miserables ni privilegiados, son seres ambiguos con sus vicios y sus virtudes, esclavos de una desigualdad social heredada y por lo tanto asumida. Todos tienen problemas, inquietudes y miedos, algunos siendo diplomáticos en un banco inglés y otros regentando una taberna en un suburbio parisino, pero todos tienen sus luces y sus sombras. Presentación de un fragmento de la novela David Copperfield. Capítulo 11. Empiezo a vivir por mi cuenta y no me gusta. Fragmento. Ninguna palabra puede expresar la secreta agonía de mi alma al verme entre aquellos compañeros. Cuando los comparaba con los compañeros de mi dichosa infancia, nada puede expresar lo que sentía viendo desvanecidas todas mis esperanzas de ser algún día un hombre distinguido y culto. El profundo sentimiento de mi abandono, la vergüenza de mi situación, la desesperación de mi joven corazón, al creer que día tras día todo lo que había aprendido y pensado y deseado y todo lo que había excitado mi imaginación y mi inteligencia se borraría poco a poco para no volver nunca. No puede describirse. En este fragmento, Charles Dickens describió los sentimientos de David, que tras la muerte de su madre, con 10 años de edad, tuvo que trabajar de obrero para mantenerse a sí mismo. Suceso similar vivió el autor en su infancia. Después que su padre fue encarcelado, se vio obligado a trabajar en una fábrica desde los 12 años, para apoyar a la economía familiar. Esto le produjo una sensación de humillación que le acompañó de por vida. Se sintió abandonado por los adultos que debían cuidar de él. Muchas gracias por tu atención. Created using Powtoon.